Buenas noches, Julio. Buenas noches a los televidentes de Secretos del Poder. Aunque sea a la distancia, no quería estar ausente hoy de nuestro programa con una reflexión económica, básicamente porque en el programa pasado hablamos acerca del optimismo del gobierno, de ese optimismo que se apoyaba en algunos de los datos que se habían conocido sobre la evolución de la economía, y decíamos nosotros que no necesariamente uno podía inferir de allí que la economía se estaba recuperando. Y usamos aquella expresión que alguna vez se usó de la esperanza en los brotes verdes que nunca llegaron en un gobierno anterior. Y hoy quiero volver sobre ese tema con relación a una nota que ha aparecido, ha sido publicada ayer en el diario La Nación, de un prestigioso economista, el doctor Martín Rapetti, que nos visitó en nuestra universidad y en Córdoba hace algunas semanas, en una nota en que el título, un título sugerente, dice: la economía no está bien. Y me gustaría hacer referencia, además de recomendar la nota, a la línea argumental que sigue Rapetti en esa nota. Él plantea, como nosotros habíamos dicho, que hay un gran optimismo, que festeja el gobierno la publicación de algunos datos que se conocieron. Entre esos datos, un aumento de más del 30% en las exportaciones con relación a un año atrás, un saldo comercial muy importante, 8.300 millones de dólares en el primer cuatrimestre, la reducción de la inflación de 3,4 que había dado en marzo a 2,6 en abril, que aunque no resulta 2,6 es una tasa alta, pero que podría mostrar después de muchos meses el gobierno que se había quebrado esa tendencia ascendente que mostraba el índice de precios al consumidor mes a mes. Por otra parte, un dato que fue muy bien recibido y muy festejado fue lo que ocurría con el nivel de actividad, un crecimiento en febrero de más del 3%, lo cual hacía que la economía estuviese en ese indicador 5,5 por encima de un año atrás. A eso podríamos agregar una reducción del riesgo país, el entusiasmo cuando el riesgo país quiebra el número 500. Pero entonces la pregunta es: ¿estamos iniciando una fase de crecimiento con mayor estabilidad? Bueno, en esa nota se señala, yo creo con mucha certeza, que la producción, el empleo, la inversión y los ingresos en un proceso de crecimiento económico, en realidad lo que sucede es que la mayoría de estas variables muestran signos positivos, es decir, aumenta la producción, mejora el nivel de empleo. Nosotros podríamos agregar, quizás se formalizan muchos trabajos precarios, se expanden los ingresos de la mayoría de los sectores de la economía. Y cuando uno entonces revisa eso y lo pone contra los datos que conocemos de la economía argentina, vemos que eso no está ocurriendo. Y eso es lo que lleva a decir que entonces ese crecimiento, y afirma en esta nota Martín Rapetti, como habíamos dicho nosotros, ese crecimiento se asienta básicamente, diríamos, en agricultura, en energía y en minería. Y hace una observación muy interesante: esos sectores productivos tienen en alguna medida vida propia, en alguna medida dependen de ciertas situaciones que son independientes de lo que pasa en el resto de la economía. Digamos, la agricultura, bueno, su autonomía siempre depende de lo que ocurre, depende fuertemente de lo que ocurre, en el corto plazo al menos, con el clima, ¿no? Eso a veces nos lleva a cosechas récord, que nos aumentan mucho las exportaciones, otras veces con problemas de sequía nos llevan a caídas en la producción. En el tema de minería y energía, eran sectores, por ejemplo el caso de Vaca Muerta, que venía creciendo ya de años anteriores a tasas muy importantes. Sin embargo, estos sectores representan no más del 15% del producto. Entonces, uno dice, esto va a ser bastante complicado que impacten dando tasas de crecimiento muy altas
de empleo, porque en materia de empleo no llegan a representar el 10% del empleo formal. Entonces, por más que también miramos los datos de exportaciones, los datos de exportaciones están básicamente explicados por estas actividades. Uno podría agregar la mejora del saldo del balance comercial, que es tan importante en el primer cuatrimestre, tiene que ver también con que ha habido, desde el punto de vista de las importaciones, una reducción porque han caído los insumos importados, que caen porque el nivel de actividad de la economía de los otros sectores, no de estos que han operado más dinámicamente, se encuentran afectados por un nivel de caída de los niveles de demanda, etc. Entonces, cuando uno repiensa los números, recuerda que hay más de, desde 2023 hasta el presente, se han perdido casi un número que ronda los 300.000 empleos formales, que por supuesto eso aparece compensado cuando uno mira los datos de desempleo abierto, porque han sido parcialmente compensados por el aumento de monotributistas o por el aumento de trabajadores informales. Pero entonces esto asociado a que la inflación está en un rango todavía muy elevado, asociado a que se percibe que hay un aumento, por ejemplo, en los indicadores de morosidad de los créditos, digamos. Todo eso me parece que lleva a que uno pueda concluir, coincidiendo con lo que está planteado en la nota de Rapetti, que todavía no hay elementos para decir que la economía retomó una senda de crecimiento con estabilidad o cosa por el estilo. Voy a usar una frase que a mí me parece como una especie de conclusión de esa nota, que me parece muy adecuada. En dos líneas se dice: la narrativa de que la economía está pegando la vuelta pareciera responder más a la ansiedad y al deseo que a la evidencia. No creo yo que objetivamente, dentro de lo que en economía se puede ser objetivo, me parece que esto es cierto. Todavía yo diría no hay elementos para afirmar o para festejar como lo hace el gobierno. Y repetiría una vez más, está bien que el gobierno sea optimista. Hay que tener cierto cuidado con el optimismo porque cuando ciertas previsiones no se cumplen puede haber un golpe sobre las expectativas. Lo veremos más adelante, pero vuelvo a recomendar esa nota porque da una idea acerca de cómo, si bien algunos indicadores parecen mostrar una recuperación muy ligera por otra parte, todavía falta mucho para que se justifique tener una mirada muy optimista hacia el futuro de la economía argentina. Lo seguiremos viendo en los próximos programas. Aprovecho para agradecerle a la gente del canal que hace posible esta comunicación a la distancia. Agradecerle a nuestro director de cámara y a nuestros técnicos de Canal C. Y seguramente la semana próxima intentaremos hacer otra reflexión sobre esto tan complejo que es el funcionamiento de la economía argentina. Hasta entonces.